Bien, aquí estamos con otro invitado conocido también por la comunidad que durante la última elección de consejero, si no me equivoco, don Luis, usted también está... Concejales, perdón, concejales, sí. Ya me confundo con esto de consejeros y concejales. ¿Eh? Tanta elección de bueno, medio. Nuestro siguiente invitado es don Luis González Sandoval. Sí. Trabajó él por alrededor, me decía, de 30 años en el municipio y se acaba de retirar. Acoger a retiro. Acoger a retiro, ¿eh? No vamos a decir jubilar porque es una palabra como que uno no va a hacer nada más en la vida. Porque se terminó. Claro, se terminó, se acabó, se va para la casa, claro, y no sale de la casa. ¿Eh? Me acojo a retiro. De hecho, yo uso una figura, digo, mire, yo he tenido, gracias a Dios, 3 trabajos solamente en mi vida. Entonces yo decía, me acogí a retiro en el 1, pasé al 2, me acogí a retiro aquí, paso al 3. Entonces eso me da la posibilidad de que ahora, habiéndome acogido a retiro, yo puedo iniciar otra actividad también. Entonces, vamos a preguntarle acerca de eso también, don Luis, pero me gustaría principalmente saber de su gestión durante estos casi 30 años, o más de 30 años en el municipio. ¿Cuál fue el ámbito de su gestión? Por ejemplo, a propósito de los terremotos, me decía que había estado en el 85, el 2007. Su experiencia, ¿qué pasó? ¿Cómo se enfrentó? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted que se enfrentó a este último terremoto en el norte, de acuerdo a la experiencia de los anteriores? Mire, la verdad es que este tema de los terremotos y las catástrofes en el país es un tema bastante conocido. A mí me extraña mucho de repente escuchar, y es vox populi, digamos, porque todos los medios dicen, bueno, no estábamos preparados, no estamos preparados. La verdad es que yo creo que hay 2 formas de verlo. Uno se prepara con lo que tiene. Es cierto, para el año 60, que yo era un chavalillo, no estaba el celular, por lo tanto no podíamos contar con celular, pero la población y las autoridades reaccionaban de acuerdo a los medios que tenían. Entonces, ¿por qué me voy tan atrás? Para igualar, para ver la disposición, la visión que hay del tema, ¿no? Porque fíjese usted que a partir del año 2000, yo por mi trabajo en la municipalidad estuve los últimos 25 o 26 años de mi vida profesional vinculada directamente al tema de emergencia en el país. Como jefe comunal de emergencia, conocía la estructura que tiene el país para atender las emergencias y catástrofes. Y a partir del año 2000 para adelante, comenzó a haber una preparación para un gran evento. Esto en forma muy interna, digamos, preparándose, por ejemplo, yo tenía que delimitar en el plan de emergencia comunal 2 o 3 lugares donde pudieran aterrizar helicópteros que estuvieran fuera, ¿cierto?, de los sectores donde había posibilidad de peligro, de derrumbe, de incendio, de cualquier tipo de catástrofe asociada. Porque de repente un terremoto, que es un movimiento, ¿cierto?, pero se asocia con un incendio, claro, obstrucción, derrumbe, ¿no es cierto? Claro, una inundación por la rotura de alguna matriz algún de dique agua, o alguna matriz de agua. Entonces, mire, la visión extraordinaria. Yo recuerdo un director nacional de emergencia, el doctor Maturana. El doctor Maturana le dio una estructura a la ONEMI fenomenal. Su brazo derecho, fíjese que era la directora, claro, que lo sucedió fue la directora, que era directora para el 27F. Correcto. Y yo veía pero tremenda extrañeza, cómo la prensa decía que no estábamos, y esta señora no decía nada. Yo sabía que ella sabía. De hecho, en la ONEMI misma hay una estructura de madera donde, por lo menos personalmente, participé unas 4 o 5 veces en un simulacro de terremoto, donde usted le aplican, te pulsa un grado 1, un grado 2, un grado 3 y empieza a moverse. Entonces aprende in situ que cuando se caen las cosas, cuando se mueven las cosas, cuando usted pierde el equilibrio, o sea, y eso se transmitía. Y era fácil verlo en los comités comunales de emergencia. Nosotros sabíamos inmediatamente, comité comunal de emergencia responde a la primera emergencia local. Sobrepasa el potencial de acción comunal, entra el comité provincial. Si es superado, ese comité provincial asume el regional. Y así va
va subiendo hasta que la ONEMI y obviamente el Ministerio del Interior, no la Presidencia, que creo que fue el error del 2010. Y entonces yo decía, bueno, ¿dónde no veía esa estructura que yo sabía que existía y que así debía ser? Entonces algo pasó. Yo la verdad es que tengo serios cuestionamientos al actuar en esa oportunidad, el 2010, respecto al terremoto. Cuestión que ha sido muy distinta ahora. Muchos medios hicieron la pregunta e incluso algunos escritos salen, se aprendió la lección, es cierto. Pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Las lecciones olvidadas, no las descubiertas. Correcto, para mí correcto. las olvidadas. Sí, exacto. Sí. Que era mantener las comunidades siempre en una alerta. En estado de alerta. Reconozco, es difícil decirle a alguien, mire, prepárese, esté en condiciones de enfrentar, porque está tan lejos, ya nos olvidamos. ¿Ah? Es difícil eso. Fíjese que depende. Permítame, digamos, por lo menos plantear una situación distinta. Sí, claro. Yo a mis hijos siempre les digo, mire, ustedes me ven a mí, yo ando tranquilo para todas partes. No ando persiguiendo, pero siempre estoy en estado de alerta respecto de la posibilidad de que ocurra algo, de que sea víctima de un atropello al cruzar una calle, de que sea víctima de un asalto, de que si voy hablando por celular en el centro me lo arrebaten. Es decir, cuando yo estar en estado de alerta significa que si voy a hablar por celular y estoy en el centro de cualquier ciudad, me apegue a un lugar donde el lado donde yo tengo que ir hacia una pared, o ingreso a un negocio y ahí hablo en un rinconcito a la entradita. Pero no me expongo, no se trata de estar sobresaltado, claro, sino de estar en estado de alerta. Ahora, cuando usted decía, don Luis, que estamos preparados, ¿qué significa estar preparados? Fíjese que Chile es un país sísmico. Hemos tenido grandes y terribles terremotos en nuestro país. Y yo no veo un estado de alerta o un aprendizaje que signifique, por ejemplo, pues yo tengo una opinión respecto a lo que acaba de ocurrir el 27F, ni hablar, fue un desastre, ¿no es cierto? No teníamos ni siquiera teléfonos satelitales. Es decir, si no hubiésemos sido invadidos por una fuerza, una potencia militar extranjera, nuestras Fuerzas Armadas habrían quedado incomunicadas, sin saber qué estaba pasando el sur en el norte en el sur y en el centro. Claro. ¿Se fija? Entonces nos podrían cortar, Chile es un país largo, nos podrían cortar en 3 partes y nos liquidan. Y no nos enteramos. Y no nos enteramos, ¿no es cierto? Hasta que somos parte de otra potencia. Entonces, ¿qué significa estar preparados? ¿Por qué no hemos sido capaces de prepararnos de verdad? Fíjese que yo digo, ¿por qué uno se imagina esto? Si yo soy presidente, digo, yo tengo un protocolo, o sea, ni siquiera tengo que pensarlo, yo tengo un protocolo, está escrito. Entonces yo digo, mire, terremoto, temblor grado 7, grado 8, grado 9, qué sé yo. Yo digo, grado 8, teléfono, Fuerzas Armadas, se preparan barcos, aviones, ejército en camiones, qué sé yo. Yo tengo hospital de campaña, tengo agua, tengo panadería, tengo hospital, tengo generadores eléctricos, tengo todo en un plazo de 24 horas. Porque esto de un terremoto es algo parecido a un ataque. Claro. Y un ataque no le va a avisar a usted cuándo, ¿no es cierto? Estar preparado significa que si me atacan, yo respondo antes de ser víctima del ataque. Claro. Porque usted tiene que manejar un ABC. ¿No es cierto? Porque imagínese usted que en esta Guerra Fría, si Rusia o la ex Unión Soviética envía misiles hacia Estados Unidos, si Estados Unidos espera que caigan estos misiles en territorio estadounidense para responder, ya no tiene capacidad de respuesta. Ya no tiene respuesta. Entonces, ¿qué significa estar preparado? Saber poco menos que en qué minuto, en qué segundo apretaron el botón. Sí. ¿Se fija? Entonces, para bloquear, etcétera, etcétera. Entonces, en Chile parece que estamos condenados a no aprender, usted dijo bien, de las experiencias pasadas. Mire, hay muchas cosas. De repente uno le dicen que es latero. Yo he hablado muchas veces de los efectos psicosociales de los terremotos, pero en general de una catástrofe. Y hay cosas como esta. Yo le decía, no sé, 10, 12 años tendría yo para el año 60, lo del terremoto de Concepción, Valdivia, y vi cómo se movían a las 3 de la tarde los cercos de un lado a otro y después quedaron donde estaban. Pero se movían acá. Era impresionante. Unas acequias quedaban secas y el agua se movía como un cuerpo entero, pasaba al otro lado, acá al agua, y después volvió a su cauce.
Qué impresionante. Bueno, esas impresiones que quedan en la mentalidad de niños, también quedaron otras cosas. Yo estaba en la universidad profesional después y era común hablar de la construcción antisísmica. Yo no soy del área de la construcción, pero uno, cuando veía levantarse la primera torre en Concepción, decía, oh, tremenda torre, ¿cuántos pisos? Ya cuando empezaron a construir de más de 5 pisos ya eran tremendas torres, claro. ¿Cierto? Entonces uno preguntaba, hacía comentarios y salían los comentarios. Oye, le pusieron, no, tienen unos rodillos para que se mueva y amortigüe el efecto. Golpe, claro, ¿cierto? Claro, que no provoque un quiebre, sino que... Bueno, eso estaba dentro de la cultura. Por eso digo yo, esa es preparación. No puedo concebir, y ahí qué bueno que condenen a los culpables. El edificio ese que se cortó en Concepción, Borde Río, sí, Borde Río, que costó vidas, se perdieron, ya no hay vuelta que darle, y es terrible, fuera de todos los otros daños que provocó. ¿Cómo es posible que encontremos en la construcción papel en lugar de cemento? Eso es bárbaro, pero ahí yo también digo, bueno, alguien fiscalizó esa obra, eso es corrupción. Alguien recepcionó esa obra. ¿Ah? A lo mejor fíjese que incluso el dueño de la empresa no tenía idea de lo que se hizo por abajo. Por supuesto, claro que pero él va a tener que pagar. Entonces también está el constructor, el ingeniero, buscar ¿no quiénes el son arquitecto, realmente los culpables de eso. Y no puede ser, y tiene que estar permanentemente eso hecho. Pero yo le digo, una lucha, por ejemplo, en lo que fue mi trabajo en la municipalidad. Yo mantuve discusiones permanentes con la dirección de obra a raíz de las construcciones de poblaciones de Carmel y Quilla. Don Luis mencionó algo interesantísimo que me gustaría que lo desarrolláramos un poquito más, tengamos unos segundos para eso. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa, porque ese tema de las construcciones, de las poblaciones de Melipilla, creo que a todos nos interesa conocer su opinión como habiendo trabajado en el sector, en el tema. Bien, entonces vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Perfecto.